hermano. Vamos a hablar del libro de Juan, primera de Juan, desde el capítulo 1, comenzando en el versículo 5 y también el capítulo 2, terminando en el versículo 6. Gloria a Dios. A mí me encanta, hermano, me encanta la escritura del apóstol Juan. Primera de Juan. Búsquese primera de Juan porque ahí mismo el versículo 2 ustedes van a dar cuenta. Primera de Juan en el versículo 1. Pero vamos a leer, comenzar el mensaje con el capítulo 2 y en el versículo 6. Ese va a ser el versículo clave, hermano. El versículo 6. Cuando lo tienen me dicen amén. Gloria a Dios. Oh, tan rápido, hermano, ya lo tienen. Aleluya. Gloria a Dios. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y esta es la palabra de Dios. Padre, te doy gracias por esta palabra leída, Señor. Te ruego en el nombre de Jesús que hable a tu pueblo, mi Dios, y que me hable a mí, Señor. Siempre estaré presto para escucharte, mi Dios. Y te pido en el nombre de Jesús que nos ayude a ser hacedor de tu palabra y no tan solo oidores, Señor. Yo estoy aquí, Señor, y te ruego que cada palabra que salga de mi boca sea de edificación para tu pueblo y que reparta bendiciones a cada uno conforme a cada necesidad, porque tú la conoces, Señor. Yo solo soy un vaso en tus manos y te doy toda la gloria, toda la honra por todo lo que tú has de hacer en esta mañana y en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Gloria a Dios. Hermano, el apóstol Juan también es uno de mis preferidos en la Biblia. Saben que yo tengo muchos. Proverbios es uno, Eclesiastés es otro, pero obvio que toda la Biblia es maravillosa. Entonces, el apóstol Juan también es uno. Me encanta de la manera como él expone todo acerca de Jesús. Una de las partes que me impresiona más de esa revelación hermosa que tuvo el apóstol Juan, Juan 1, en el versículo 1, Juan 1:1, cuando él dice acerca de Jesús. Recordemos, hermano, que Juan vemos que no era tan introvertido, excepto cuando por una ocasión junto a su hermano Jacobo, que él le dice que acabaran con todos los samaritanos, porque ellos no querían dejar entrar a Jesús en esa área. Y él le dice, a que descienda fuego. Que el Señor le dice, oye, pero ¿qué espíritu sois vosotros? Yo no vine a matar, yo vine a salvar, le dice. Y encontramos también que Juan también es discípulo, que se atrevió a decirle la mamá de Juan junto a ellos, que ellos querían sentarse uno a la derecha y otro a la izquierda de Jesús. Y Jesús le dice, pero usted sabe lo que están pidiendo. Entonces vemos que después Jesús le dice, ciertamente beberán la copa. Y la bebieron, man, y la bebieron. Pero hay Padre a quien le corresponde los lugares que vamos a tener en el cielo, hermano. Yo quiero decirte, iglesia del Señor, que tú no eres cualquier cosa, ni aquí en la tierra, ni cuando estés allá en el cielo. Allá en el cielo tú vas a ser alguien especial, pero ese lugar solamente lo conoce Dios. Dios conoce el lugar donde tú vas a estar. Entonces no nos corresponde a nosotros estar pidiendo cosas que ni siquiera entendemos. Entonces también Juan es el discípulo amado. El discípulo dice que él era el discípulo amado. Yo creo que Jesús lo amaba a todos por iguales, porque sabemos que el amor de Dios es perfecto, ¿verdad? Pero cuando habla acerca de Juan, yo entiendo que Juan era muy cercano a él. De alguna manera siempre quería estar cerca de él. Y también como era joven, también sabemos que la juventud pues tiende a ser, quizás miraba a Jesús como un padre, alguien en quien él podía confiar. Lo cierto es que él se acercaba a Jesús y la Biblia no dice que él lo rechazaba. Tan así era que los discípulos, en una ocasión, cuando
y fueron a hacer preguntas, creo que fue Pedro que le dice, pregúntale. O sea que había cierta confianza entre Juan y Jesús, hermano, que es la confianza que nosotros debemos de tener, hermano. Muchas veces nosotros, especialmente las personas del mundo, nos dicen a nosotros, ponme en oración, ora por mí. ¿Sabes por qué? Porque ellos no tienen esa confianza. Ellos no tienen esa confianza de acercarse a Dios y hablar con Él. Sin embargo, nosotros tenemos esa confianza, ¿verdad? Pero cuando un cristiano también, nosotros los cristianos, cuando decimos ora por mí, debemos de especificar, hermano. No mostrarnos como si Dios no me escucha a mí. O sea, tú no puedes mostrarte como si Dios no te escucha, porque es como una vergüenza eso, ¿no? Sí debemos de pedir la oración con sabiduría. Hermano, ayúdame, estoy orando por esta causa, ayúdame a orar. Entonces, creo que esa debería ser no, hermano, ponme oración, ora por mí. ¿Y tú no oras? ¿Acaso ese Dios a quien yo le sirvo no es el mismo Dios a quien tú le estás sirviendo? Entonces, no es solamente ora por mí, estoy orando, ayúdame a orar. Creo que es la palabra correcta. Entonces vemos que Juan, por eso dije que es un mensaje positivo, porque vamos a ir leyendo, donde en el capítulo 1, versículo 5 dice, primeramente quiero decir, hermano, que hay personas que influyen para mal. Hay personas que son bien influyentes, ¿verdad? Tienen una sabiduría. Y hoy hablábamos de necio, ¿verdad que sí? Hoy hablábamos de necio. Y esto es más o menos que incluye o implica al que es necio, que siempre influye para mal. Tienen influencia, pero siempre la usan para mal. Siempre están, antes de llegar a la reunión, decía yo en la clase, ya están maquinando lo que van a traer para crear contienda. Cuando están en reuniones ya se anticipan el día antes lo que van a decir para crear contienda. Hay personas que siempre van influyendo para el mal, pero hay personas que influyen para el bien, ¿verdad? Hay personas que siempre están buscando la manera de las cosas, de que las cosas se hagan bien. Incluso siempre son mediadores para el bien. Buscan la paz, no producen contienda, ¿verdad? Entonces aquí dice, en el versículo 5 dice, este es el mensaje que hemos oído de Él, hablando de Dios, de Jesús, y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él, hermano. Entonces ya de paso sabemos que Dios es luz y que en Dios no hay ninguna tiniebla. Todo lo que tiene que ver con Dios es puro y santo, ¿verdad? No hay nada malo en Dios porque Él es perfecto. Fue perfecto en la tierra, fue perfecto en el cielo y sigue siendo perfecto. Era perfecto antes de que existiera toda la creación que nosotros vemos. Él era perfecto y sigue siendo perfecto. Y por eso dice que en el libro de Juan es maravilloso, el libro de Juan, porque Juan es la primera persona que nos da a entender con claridad quién era Jesús antes y después. Fue una revelación tremenda la que Juan, el apóstol Juan, nos da cuando él dice que en el principio era el verbo, ¿verdad? Antes de que hubiese creación, ya él existía, porque Jehová, Dios, como nosotros queremos llamarle, Jehová, Dios, Jesús, Él ni tiene principio, ni tiene fin. Él siempre ha sido. Y tratar nosotros de entender el principio de Dios es meternos en problemas bien serios. Tratar de entender quién hizo a Dios es ponernos nosotros en una situación seria, porque nunca lo vamos a entender y nuestra mente no tiene la capacidad para entenderlo tampoco. Buscar quién hizo a Dios es como los científicos ahora mismo
que si se decía que todo vino de una gran explosión y que de todo esto, hermano, y ahora con el nuevo telescopio, ahora se ha descubierto que hay galaxias que son muchos, pero muchos millones de años antes de lo que se suponía que era. O sea, que como que ya la gran explosión ya está fuera de orden, está fuera de tiempo, pero no coincide con la galaxia que se han descubierto hoy. Ese es el Dios a quien nosotros le servimos. No sabemos, nosotros se entiende que hay muchas galaxias allá, pero ¿quién tiene idea de dónde termina el espacio o la galaxia o todo? ¿Cómo vamos a entender la mente de Dios? Él es el Todopoderoso. Entonces, ese Todopoderoso, hermano, y es algo que yo siempre medito mucho y me pongo a pensar. Yo digo, pero ¿qué fue lo que Dios vio en nosotros? ¿Qué fue lo que Él vio en nosotros? Que no encontrando a nadie que pudiera salvar al hombre, Él mismo se hizo carne. Porque Juan es que lo explica hermosamente. Dice que en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, el verbo era con Dios. Entonces después dice, y ahí mismo más abajo dice que el verbo se hizo carne para la redención. Porque no encontrando a nadie, ni debajo de la tierra, ni en los cielos, en ninguna parte, no había nadie que podía pagar el precio por nosotros. Lo que Adán ya había dañado. Estábamos condenados a muerte para siempre. Hermano, pero no encontrando a nadie, Dios mismo se hizo humano igual que yo. Hermano, humano igual que tú y yo. Entonces, ¿qué tan especiales? Debemos de ser extremadamente especial. Que nosotros mismos, con nuestra mente humana, no podremos entender lo que tan especial somos para Dios, que Él quiso hacerse humano. Porque si uno lo lee así, lo puede ver simple, como, no, Dios se hizo hombre y ya, y vino aquí y pagó el precio. Bueno, va más allá de todo eso. Yo creo que no fue fácil para Dios hacerse humano. Entonces, nosotros somos súper especiales. Y lo que se había destruido, Dios mismo lo restauró. Él quiso restaurarlo. Juan, que escribió esto, se le vino esa revelación. Yo me imagino que cuando él recibió esa revelación, él cayó de rodillas, no hallaba. Yo me imagino a Juan, porque él estaba viviendo con Jesús. Juan vivió la parte humana con Jesús. Él estuvo ahí a su lado, él hablaba con él. Y Juan lo que veía era un hombre igual que nosotros, humano como nosotros. Pedro, en una ocasión a Pedro se le reveló y le dijo, tú eres el Hijo de Dios viviente. Y hay pocos ratos ya quería decirle, no, porque a veces entendemos, a veces no entendemos. Pedro entendió que él era el Hijo de Dios viviente, ¿verdad? Pero el Hijo de Dios viviente no se merecía ir a una cruz, a morir como cualquier otro, así como cualquiera, como un pecador. Entonces Pedro, por un lado le dice, tú eres el Hijo de Dios, y por otro lado le dice, no vaya. Y el mismo Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. Porque a veces, hermano, la conversación no es con el humano, no es con el que te hace la vida difícil. A veces debemos de ser más sabios, hermano, usar el sentido común y saber que el que te está haciendo la guerra es el diablo. Y que es a él a quien debemos reprenderlo. A él es que debemos reprenderlo y amar a la persona. Porque mucha gente, hermano, se prestan. Ve que hay personas que influyen haciendo el mal. Y de entre eso, hermano, también hay muchos que dicen ser cristianos. Y están con nosotros, comen con nosotros, beben con nosotros, participan con nosotros, pero no son de Dios. Y a veces es difícil identificarlo. Gracias al Señor, tú ves, que a Dios nadie se le esconde. Por eso que dice que el trigo y la cizaña, que lo dejen crecer juntos, que crezcan juntos, que después Dios mismo se encargará al final y separará unas cosas de la otra. Eso le corresponde a Dios, pero es muy difícil saber, hermano, porque el humano tiene la habilidad de ser hipócrita. El humano tiene la habilidad de verse bien cuando quiere algo. Y nosotros sabemos eso. Él tiene esa habilidad. Cuando quiere algo,
se ve bien. Imagínense a los caballeros, hermanos, que no tienen a Cristo. Vamos a incluir los cristianos. Bueno, cuántas cosas y cuántas mentiras dicen para conseguirse una joven. Se ponen cadenas, que cogen en prestar, andan en un carro que no es de ellos. Y ya después que consiguen lo que quieren, entonces se descubre la verdad. Ese es el que hay quienes influyen para hacer el mal. Entonces dice en el versículo 5, el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Dice 6, si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tiniebla, mentimos y no participamos de la verdad, hermano. O sea, nosotros, los verdaderos cristianos, no hay cristiano perfecto, porque muchas veces se confunde la santidad con la perfección, hermano. Nosotros somos llamados a ser santos. Y una vez que tú te separas para Dios, eres santo. Eres algo separado para Dios. Todos estos utensilios, hermano, son separados para Dios. Y es por eso que no participan en otra cosa que no sea Dios, ¿verdad? Por una cosa es la santidad y otra cosa es la perfección. Nosotros no somos perfectos. Nosotros no somos perfectos. Nosotros somos imperfectos, ¿verdad? Pero más adelante vamos a ver que a pesar de que somos imperfectos, Dios nos protege. Dice el 2, porque el 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión uno con otro, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si andamos en luz, la sangre de Jesús continuamente está ahí limpiándonos. ¿Por qué no está limpiando? ¿Por qué? Porque no somos perfectos. Entonces continuamente los verdaderos cristianos continuamente se van a la presencia de Dios. Señor, yo te pido perdón si he fallado en algo. Señor, si inconscientemente hice algo indebido, te pido perdón. Hermano, si herí a alguien y no me di cuenta, te pido perdón. Debe ser la actitud de un cristiano continuamente. Y esa sangre está ahí, que nos limpia continuamente, la sangre del Señor. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. ¿Ve? Si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Es lo que dice la palabra de Dios. Entonces nosotros estamos conscientes de que sí fallamos. Lo que sí sabemos es que no practicamos el pecado. Porque si decimos que no tenemos pecado, sabemos que ya de por sí estamos mintiendo, ¿verdad? Pero si nosotros reconocemos que sí, que fallamos continuamente, la sangre del Cordero está ahí para limpiarnos. Pero nosotros no practicamos el pecado, que es saber que algo está mal y conscientemente hacerlo. Ya eso es práctica. Ya ese ni siquiera puede decir que es un cristiano. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Lo que hablamos ahorita. Siempre confesar, siempre decirle a Dios, Señor, yo sé que fallo, yo sé que soy peleón, yo sé que a veces hago sentir a otro mal, porque cuando peleamos, hermano, cuando señalamos, podemos hacer sentir a otro mal. Entonces de eso tenemos que pedirle perdón y decirle que nos ayude a corregir nuestro vocabulario y nuestra actitud y nuestra forma de ser. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros, hermano. Si nosotros decimos que no pecamos, entonces le hacemos a Dios mentiroso. Entonces eso dice que su palabra, la palabra de Dios, no está en nosotros, hermano. Pero esta es la parte que más me gusta. Esta es la parte que más me gusta, hermano. Que dice, el 2.1 dice, hijitos míos, esta carta os escribo para que no pequéis. ¿Ve?
Esta carta yo se las escribo a ustedes, hermano. Este es Juan que está hablando. Porque Juan, hermano, todo era el amor. Por eso que dice que era el apóstol del amor. Porque vemos que Juan sí aprendió de Jesús lo que era el amor. No estoy diciendo que los otros no. Pero lo que digo es, pues, como él escribe, siempre enfocándose en el amor. Entonces dice, hijito, miren la palabra, hijitos míos. Bueno, esa es una palabra tierna. Eso es una palabra tierna, hermano. Por ejemplo, que yo como pastor me acercan de ti, porque entiendo que tú estás haciendo algo indebido. Entonces yo vengo y te acerco. Y primero te digo, hijito mío, hijito mío. Como los padres, ven acá mi niño, mi baby. Todas esas cosas, como los abuelos que le decimos, todas esas cosas a los nietos, todas esas cosas bonitas. A veces el nieto mío siempre va a mi casa y él siempre va y me abraza y ya está creciendo, ya últimamente es la vida. Y yo le digo a él, oh, ya tú no me quieres mucho como antes. Y me dice, no, papá, yo te quiero igual, yo te quiero igualito. Y va y me da un abrazo. Entonces, ese es el amor de que uno muestra. Y ese es el amor que debemos demostrar. Entonces él dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. O sea, yo no le estoy dando todo esto, que Dios es bueno, que Dios, que tú tienes al Señor, que la sangre de Dios te limpia y todo eso. Ve, el primero dice eso, ¿verdad? Pero después le dice, estas cosas yo se las escribo para que no pequéis. O sea, que no por todo eso ustedes pueden ir a hacer cuantas cosas quieran allá y después mostrarse como que son cristianos. No, él dice, estas cosas le escribo para que no pequéis. Y dice, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. O sea, no importa el pecado. Si se arrepiente de verdad, si te arrepientes de verdad, hay misericordia. Ahora, eso quiere decir que yo voy a pecar. Hermano, hay personas que piensan que pueden hacer de todo ahora. Ahora pueden hacer de todo. Y ya cuando estén cerca de la muerte se arrepienten. Así no funciona esto, hermano. El diablo es astuto. Y una vez que te encadenó, es difícil de soltarse. Es mucho peor para una persona que conoció a Cristo y después se aparta, volver a Cristo, que uno que no haya conocido a Cristo. Entonces, por eso que no debemos de descuidarnos. Porque si con uno era difícil, imagínate con 7 que vienen a hacerte la vida imposible. Entonces dice que abogado tenemos. Dice, abogado tenemos para con el Padre. Pero ¿qué abogado, hermano? ¿Qué abogado? Que este abogado, que el único caso que parecía estar perdido era la salvación del hombre. Digo parecía estar porque en Apocalipsis que dice que no se halló ni en el cielo, ni en la tierra. Y dice que tan fuerte era la situación que Juan lloraba amargamente. O sea, que esta era una situación, debió de ser algo, Dios se lo presentó, lo puso ahí en esa situación de vivirlo. ¿Cuál era la vida de él si no había salvación? Y él lo vivió. Dice que lloró amargamente hasta que los ancianos vinieron y le dijeron, ¿pero qué quiero decir? Que este abogado, como no podía ganar el caso legalmente, porque no se encontraba nadie y ya el hombre estaba condenado a muerte. ¿Qué hizo el abogado? Este es el único abogado que yo veo, que este es el abogado más bueno de todo el mundo, y lo es. Que él dijo, no, entonces ya está condenado, pues entonces yo voy a tomar ese lugar. Eso fue, entendamos todo esto, iglesia. Él dijo, oh, no se puede hacer nada y no hay salvación, entonces yo voy a tomar el lugar y voy a pagar el precio. El precio era la muerte. Pero como él es perfecto, la muerte no pudo retenerlo.
Él fue a la cruz y murió. ¿Y de qué manera? ¿De qué manera murió? Fue a la cruz, pagó el precio, le quitó la llave de la muerte. Ahora la muerte, yo tengo el control de la muerte. Ahora el que cree en mí ciertamente vivirá. Eso fue lo que hizo Dios, el que creó todo lo que tus ojos pueden ver. Míralo, y lo quieres mirar como galaxia, y lo quieres mirar como el sol nada más, la luna, pero solamente ve cómo está todo hecho a la perfección, el universo, todo es demasiado para que yo pueda entender que ese Dios tan hermoso, tan grande, se hiciera humano como yo, solo para salvarme a mí. Y digo salvarme a mí porque la salvación es individual. Tú no puedes mirarlo como que Dios salvó al mundo entero. Sí, lo salvó al mundo entero, es cierto, pero debemos de mirarlo individual. ¿Quién soy yo para que el Señor tomara mi lugar, que era de pena de muerte, y Él tomó mi lugar, fue a la cruz, pagó el precio, murió, o sea, murió, ¿verdad? Ya morí, pues ya te pagué, Satanás. Pero como era perfecto, no podía morir como cualquier humano por pecado, porque Él era perfecto, Él es perfecto. Entonces la muerte no pudo retenerlo, tuvo que devolverlo. Y con esa devolución también se trajo a todos los que crean en Él. Con esa devolución, Él se trajo a todos los que creen en Él. Y nosotros, Casa de Oración, es parte de esa bendición, porque hemos creído en Jesús y le hemos dado nuestra vida a Él. Dale ese aplauso. Hemos creído en Él. Y ahora somos más que vencedores. Entonces dice, y Él es la propiciación por nuestro pecado. Y no solamente por nuestro, sino también por lo de todo el mundo. Él murió por todo el mundo. Pero hay quienes no lo entienden y lo rechazan. Y hay que prefieren las cosas de este mundo antes que las cosas de Jesús porque no lo creen. Porque créanme que si entendieran, si lo creyeran, si vieran, entonces ellos corrieran a los pies de Jesús. Pero por alguna razón no lo entienden. Entonces ahí entra el libre albedrío. Dice, y en esto sabemos que nosotros conocemos si guardamos su mandamiento. El verdadero cristiano siempre se va a preocupar por guardar los mandamientos, hermano. Pero eso no quiere decir que ya eres perfecto. Porque en este caminar, hermano, continuamente encontramos dificultades. Y hay cosas que a veces son, hay cosas que a veces no podemos evitarlas o de repente nos damos cuenta cuando ya pasó. Hay cosas, hay palabras que decimos y cuando ya las decimos es que nos damos cuenta. O hay palabras que decimos y después viene alguien y te dice, mira, fulano no se sintió cómodo con lo que tú dijiste. Entonces ya no puede echarlo para atrás. Lo único que nos queda es pedir perdón, humillarnos y quebrantar el ego. Y eso es duro, hermano. Quebrantar el ego y decir, mira, yo sé que te fallé. Esta mañana mi hermano esto. Dios, hermano, que fue esto que lo dijo, no fui yo esto. Porque eso era el secreto mío y suyo. Entonces, ¿por qué? Porque cuando Pecho compró la boila, que ya ahora vive calientico en su casa, porque ya puso su boila, bueno, él me dice, esa boila necesitamos como 6 hombres. Y yo le di, entonces, yo digo, pero si esta es de 4 y la mía es de 5, la de ella es de 3, entonces no debe de pesar mucho. Entonces dice, adiós, ¿y quién es el que sabe más? Entonces yo le digo, bueno, yo creo que esa pesa menos. Y estuvimos hablando, pero bueno, al fin es que después fuimos allá, movimos la boila, y esto cree que la boila pesa muchísimo, pero yo la muevo y le digo, mire esto, no pesa tanto, pero está enfocado, que no. Bueno, y después bajamos la boila, lo arreglamos, y después me llama y me dice, pastor, perdóneme. Yo digo, ¿pero por qué? Dice, no, porque usted tenía razón, hermano. Y a veces es bueno cuando le dicen a uno, tú tenías razón, ¿verdad? ¿Verdad que eso es bueno? Pero yo en verdad lo que pensé, wow,
Qué lindo cuando nosotros simplemente reconocemos, y no se pierde, hay ganancia. ¿Por qué? Porque eso engrandeció más ¿cómo se dice? Hacia esto, no el aprecio, sino admiración. Esa es la palabra. ¿Por qué? Porque digo, no es fácil quebrantar, hermano, el orgullo. Ese ego es difícil. Y él pudo dejarlo así, aunque yo no esperaba que me llamara ni nada. Lo que quiero decir que a veces es bueno decir, sí, mira, tú tenías razón, fue por mi necedad. Yo no quería verlo. Entonces, con algo tan simple como eso, puede engrandecernos a nosotros en vez de disminuirnos. Pero el ego no es así, el ego no piensa así. El ego dice, no, mira, no te rebajes. Ahora va a pasar una vergüenza. Pero cuando nosotros decimos no, el ego para abajo y Cristo para arriba, gloria a Dios. Dice el 4, el que dice, yo le conozco y no guarda su mandamiento, el tal es mentiroso y la verdad no está en él, hermano. Cuando nosotros decimos que conocemos a Jesús, hermano, y eso es bueno que pongamos a prueba qué tan fieles somos nosotros, hermano, pues ahí volvemos otra vez, hermano, a lo del ego. Si tú quieres saber qué tan reto ante Dios, pregúntale a la persona cercana a ti, pregúntale a tu esposa. Digo, si la esposa se atreve, si tiene la confianza de hablar contigo, porque hay esposas que pueden estar amedrentadas por su esposo que es muy recio, que no se le puede ni hablar porque estalla, ¿verdad? Pero si es una pareja que está bien, pregúntale y ella te va a decir, créeme, esa esposa te va a decir todos tus defectos y muy pocas de tus virtudes. Sí, porque mostrar la virtud engrandece, ¿tú me entiendes? Pero los defectos sí te lo dice, hermano. Pero cuando nosotros somos humildes y digo, mira, yo quiero realmente ser de bien. Esa persona cercana a ti, si te ama, te va a decir con amor, te va a corregir con amor, te va a decir, mira, esto está mal. Porque pero nosotros somos cristianos, pero oye, porque a veces tú hablas muy duro. O que a veces cuando tú hablas ofende. Entonces, a veces cuando tú hablas me hace sentir mal. Es que tú no tienes confianza, pero ¿será posible que yo no tenga nada bueno, que nunca me dice algo agradable a mí? Entonces, todos tenemos cosas malas y cosas buenas. Y si tenemos entonces que ponerlo en balanza, si va a decir lo malo, también di lo bueno. Porque entonces ya no es amor, ya lo que quiere es pelea. Entonces, el que dice que conoce a Dios, dice, el que dice yo le conozco y no guarda su palabra, su mandamiento, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Y los mentirosos no heredan el reino de Dios. Los mentirosos no entran. Así que dicen los cristianos, ¿verdad? Yo siempre oigo esa palabra, oye, los mentirosos no entran. Y es verdad, no entran. Si practica la mentira, entonces no entra. Que se te escape una mentirita, abogado tenemos para con el Padre. Porque se puede escapar una o dos, pero no podemos ser mentirosos. Pero el que guarda su palabra, la verdad, en verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él, hermano. ¿Cómo sabemos que estamos en Cristo? Porque nos esforzamos en guardar la palabra de Dios. ¿Guardamos nosotros toda la palabra de Dios? No, hermano, porque no somos perfectos. No la guardamos toda. Ay, nosotros día a día vamos creciendo, día a día. Pero dice, pero aquel que guarda la palabra verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado en guardar la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra siempre nos va a inducir por el camino correcto. La palabra de Dios nunca te va a sacar del camino. Siempre te va a traer. Y a veces nos trae corrigiéndonos. Porque mira, por ejemplo, esta palabra, si nosotros la analizamos bien, es una palabra fuerte. ¿Sí ves?
Si nosotros analizamos bien, dice pero el que guarda su palabra, en verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Es ahí donde sabemos, a pesar de tu debilidad, a pesar de que le falla, a pesar de que no ora lo suficiente, a pesar de que tú entiendes que tienes que estar predicando allá afuera, pero no lo hace, a pesar de, y podremos enumerar una lista enorme, ¿verdad? Pero en tu corazón lo anhela, lo desea y hasta a veces lo intenta, ¿verdad? Entonces Dios conoce el esfuerzo tuyo. Dios conoce eso. Entonces en ese se manifiesta el amor de Dios. En ese se manifiesta el amor de Dios. Dice, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo, hermano. Y yo yo le pregunté, Señor, pero ¿cómo ando yo? ¿Cómo ando yo como tú anduviste? Si tú fuiste perfecto. Y yo lejos estoy de eso. Le digo, Señor, yo estoy lejos. ¿Cómo yo voy a poder andar como tú anduviste, hermano? ¿Tú sabes por qué? Porque Jesús, aparte de que murió por nosotros, aparte de que Él lo hizo todo, y ya hablamos de eso, todo lo que hizo, porque Él nos ama tanto, que Dios mismo, Él se hizo carne para venir aquí a salvarnos. Pero Él no solamente murió en la cruz de Calvario, el Señor también nos enseñó como buen maestro que es. Yo siempre he dicho, y lo seguiré diciendo, hermano, porque el que dice la verdad puede seguir diciendo, ¿verdad que sí? Este es un dicho que yo siempre oí allá. El que dice la verdad puede seguir diciendo, hermano. Pero yo siempre he dicho que si nosotros queremos corregir, debemos de ser ejemplo. No podemos corregir si no somos ejemplo. No podemos. Entonces tenemos que ser ejemplo para poder corregir a otro, hermano. Que nadie nos pueda señalar. Porque si alguien te puede señalar, entonces no lo corrija porque te va a dejar en vergüenza. Si corregimos a alguien que sabe que nosotros hacemos cosas indebidas, créeme, hermano, que te va a llevar una pela. ¿Por qué? Porque eso mismo pasa con nuestros hijos. Y a veces nosotros creemos que los hijos no se dan cuenta, hermano. Los niños se dan cuenta, yo no sé cómo ellos hacen, pero ellos, ustedes lo ven jugando allá lejos, y no creen que están entretenidos en sus cosas y están escuchando todo. Y yo lo digo por uno de mis nietos, a veces está lejos allá, lejos de nosotros, y yo lo le hablando, y al rato se para y van de nosotros. ¿Y qué fue esto y esto y esto? Mi esposa, ella dice, tú ves, estaba escuchando. ¿Y cómo lo hace? Digo yo, claro, porque ellos tienen esa capacidad. Entonces nosotros creemos que ellos no nos están viendo, hermano. El ejemplo, hermano, el ejemplo es algo importante. Yo oro al Señor todos los días y le digo, Señor, ayúdeme a ser ejemplo. Y no solo por mis hijos, no solo por mí mismo, sino por ustedes, por la iglesia. Porque para mí sería algo que si alguien me señala, hermano, que si alguien me señala, que yo pueda decir ante Dios, Señor, me están vituperando, pero me siento alegre porque sé que estoy haciendo lo correcto. Entonces, que si alguien le dice a ustedes cualquier cosa mala de mí, que no sean verdad, que sean mentiras, que sea porque el diablo quiere, como siempre lo hace, ¿verdad? Pero que si alguien dice cosas buenas de mí, que ustedes se sienten orgullosos. Mi pastor teme a Dios y trata de vivir, reconociendo siempre que yo no soy perfecto tampoco, pero que siempre oro al Señor para que me ayude con mi testimonio, que me ayude. Y así ustedes oren a Dios con el testimonio de ustedes, porque los que están alrededor, hermano, los que están alrededor, especialmente los lugares de trabajo, hermano, muchos de ellos están influenciados por el poder del mal. Y muchas veces, como dije al principio, hay quienes son usados para bien, ¿verdad? Y hay otros que se dejan usar para el mal. Pero nosotros nunca vamos a saber al 100%, porque como están juntos el trigo y la cizaña, no sabemos quién dice verdad y quién
dice mentira. Entonces, tenemos que estar pilas, así que se dice, ¿verdad? Hay que uno dice, hay que estar mosca. Sí. Y otros dicen, eso me tiene chivo. O sea, tenemos como cristianos que estar bien alerta, como dice la palabra, y mantenernos firmes, haciendo la voluntad de Dios. Hermano, si tú le has fallado a Dios en algún momento, no traigas esos recuerdos si ya pediste perdón. De verdad, si ya tú le has fallado a Dios, no traigas recuerdos si pediste perdón, porque abogado tenemos para con el Padre. Y si hay algo que te inquieta, si hay algo que no te deja estar en paz, hermano, entonces este 6 días que tú lo vas a traer a los pies del Señor. Vamos a ponernos de pie. Si hay algo que te inquieta, tú no tienes que decírmelo a mí. Si hay alguna preocupación en tu vida, no tienes que decírmelo a mí. Pero sí pasa adelante, porque el Señor la conoce, hermano.